que nos puede compartir sobre esto, ¿no? De cómo podemos favorecer a que haya un clima más compasivo más entre nosotros. Pues yo creo que, o sea, tal como estás diciendo, está claro, desde mi perspectiva, que la educación es la base de una sociedad sana en el sentido más amplio del término. Lo que ocurre es que ahora, lamentablemente, todo lo que se entiende por educación pasa por educación en valores, entendiendo que existen una serie de elementos que surgen de dentro porque el ser humano ha de ser bueno, porque sí, porque interiormente tiene que reorientarse hacia determinados objetivos, y esto es un fracaso absoluto. O sea, la conducta del ser humano, como la conducta de cualquier organismo vivo, está controlada por unas contingencias. Cuando la gente, por poner mira, el ejemplo de las drogas, que es un ejemplo muy habitual. O sea, la gente no se droga porque sea drogadicta. Que es la explicación que se da. La gente se droga, con aquellos que se drogan, porque drogarse tiene unas consecuencias inmediatas beneficiosas. O sea, le guste escucharlo a quien le guste y quien no le guste que se tape los oídos. O sea, no existe ninguna otra explicación. Entonces tú no puedes educar a las personas para que no se droguen porque no pueden ser drogadictos, sino para entender que existen una serie de consecuencias que de forma inmediata van a ser buenas y no las puedes ignorar, pero que a largo plazo van a ser contraproducentes. Entonces, educar a las personas en esto que se llama autocontrol, pero en el sentido operante del término, es decir, la habilidad para elegir unas consecuencias diferidas que son más beneficiosas que las inmediatas, renunciando a las inmediatas. O sea, todo esto se aprende de niños. Hay muchísimos ejemplos dentro del marco conductual, por ejemplo, los famosos estudios de los fogones, como forma de educar desde pequeño en la resistencia a la consecuencia inmediata beneficiosa, ¿no? Hay ejemplos que a lo mejor alguien entiende como que son crueles, ¿no? Por poner a unos niños sudorosos delante de un vaso de agua y decirles que tienen que esperar unos segundos para no abalanzarse sobre ello. O sea, no es que los vayan a matar de hambre, simplemente están enseñándoles a que determinadas señales encubiertas adquieren valor discriminativo frente a otras que van a elegir la conducta incorrecta. Pero nuestra sociedad hoy en día, y más todo lo que son las prácticas educativas, están basadas en estas razones, en estos valores, y nunca en un estudio por contingencias. Y así, desde luego, no vamos a ningún lado. Luego nos tiramos de los pelos cuando decimos la gente no es responsable. Claro que la gente no es responsable porque no se ha educado de manera responsable. Pero no es que no sea responsable porque, o sea, no es responsable porque no se comporta de manera responsable, no porque tenga o no tenga responsabilidad. ¿Y por qué no se comporta de manera responsable? Pues esto es la pregunta que desde la ciencia de la conducta cabe hacerse, estudiarlo, analizar las contingencias y modificarlas. Evidentemente, esto requiere tiempo y dinero, mucho dinero. A mí el discurso de Antonio Guterres me parece absolutamente optimista. A ver en qué se traduce, ¿no? Pero cuando al mismo tiempo hay tantos críticos porque se entiende que este análisis por contingencias es manipular, impide la libertad humana, cuando yo insisto, o sea, ser libre es conocer las contingencias que controlan tu conducta, no es creerte libre. Y le gusta a la gente o no le guste, si tú te crees libre pero están controlándote, la libertad es inexistente, ¿no? O sea, la máxima libertad la máxima expresión de la libertad humana es tener control. Y el control tiene una connotación muy peyorativa en los últimos tiempos, pero incluso el control del terapeuta en la clínica, ¿no? Hay muchas nuevas terapias que dicen no tiene que controlar. También no tiene que controlar es lavarte las manos respecto a tu responsabilidad. Claro que tienes que controlar. Tienes que controlar y poner este control al servicio de los objetivos terapéuticos, de los objetivos sociales o del objetivo que se esté marcando educativo en cada momento. Qué bueno, muchas gracias. Aquí comparten otra reflexión sobre la violencia de género. Te dan las gracias por la intervención. ¿De qué forma se podría intervenir tanto con víctimas para prevenirlo a nivel social? Pues mira, hace años, muchos años, yo dirigí una tesis sobre el tema, una tesis sobre el estudio de la violencia, entonces se llamaba violencia doméstica, y estudiaba una población latinoamericana que vivía en Estados Unidos. La persona que hacía la tesis estaba allí. Y los resultados de esa tesis eran escalofriantes en cuanto a que
la tesis mostraba que en la interacción y la escalada de la conducta violenta, la conducta interactiva se explicaba de manera biunívoca. Es decir, la violencia genera violencia. Solo en casos extremos, en casos de psicópatas, la violencia es sobre alguien pasivo, pero el ambiente se va tornando violento o reforzante de la conducta violenta. Entonces, lo que planteábamos en esta tesis y en algún artículo que se publicó después, era que la única forma de combatir la violencia intrafamiliar, doméstica, de género, como quieras llamarla, es haciendo un análisis funcional del fenómeno. Es decir, la conducta violenta no puede explicarse porque la persona es violenta o por la sociedad machista en general. Y entonces lo que nosotros intentamos en aquel programa que se empezó a desarrollar a partir de entonces era dotar de estrategias a las víctimas de violencia para actuar de manera que en una situación de violencia disminuyese la probabilidad de que esto ocurriese. Y eso solo se puede hacer analizando cómo se da, analizando los contingentes de reforzamiento y controlando, evidentemente, determinados estímulos antecedentes. Ojo, que yo no quiero decir con esto que se suprimiría la conducta violenta, pero probablemente los programas de intervención serían mucho más eficaces de lo que lo son ahora. O sea, a mí me duele en el alma que cada vez las estadísticas muestran más conductas violentas en todas las edades, que va incrementando tanto como dinero se está dedicando, ya no en cuanto a programas de intervención, sino a prácticas judiciales, casas de amparo, etc. O sea, cuantas más medidas, más violentas, más violencia. Yo me plantearía, ¿estamos haciendo lo correcto? Estudiemos por qué ocurre esto. El tema de la violencia de género lo dejamos hace tiempo precisamente porque era imposible que este discurso calase. O sea, cada vez que se dice, no, la violencia como fenómeno interactivo y no como un fruto del machismo de la sociedad, pues todas las asociaciones entran en cólera y te llaman machista, defensora de la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues no hay posibilidad. O sea, no hay posibilidad de entrar en ese mundo. Se encuentra mucho rechazo. Y yo creo que simplemente con la cantidad de personas que sufren, deberíamos pararnos y hacer un análisis científico del problema y no un análisis basado en razones. Sin lugar a dudas, ¿no? Enseñar a que puedan controlar esas variables, conocer esas variables va a permitir que la libertad, ¿no? Y que discriminen su propia conducta. Es algo definitivo, ¿no? Para poder generar una sociedad pues, cada vez más, más saludable. Vale, nos preguntan también, te dan las gracias y teniendo en cuenta las razones que se han planteado, ¿cómo cree que se puede llegar a conseguir un cambio en la formación derivada de la universidad? Como un templo, ¿no? Donde en la universidad está sometida a invitar a las personas a ser escépticas y no a que puedan aprender contenidos o conocimientos, que no es la acumulación de contenidos, sino a la comprensión, a la duda, al escepticismo y bueno, por ahí me imagino que va un poco, Isabel. Yo creo que es imposible, que no se va a conseguir ningún cambio en la universidad. Creo, hay luchas de poder, hay desconocimiento, hay un rechazo emocional en el caso del análisis de la conducta, a todo aquello que sea análisis de la conducta, el conductismo, nos están ganando otros profesionales, juristas, economistas, que se están apropiando de los principios conductuales y lo malo, como acabo de explicar, se apropian de la mera estrategia, obviando el funcionamiento, obviando la explicación. Y claro, esto va a hacer que fallen, va a dar más que decir a los críticos, porque efectivamente los programas van a hacer aguas por todas partes, porque tú no puedes estar utilizando una estrategia operante y una explicación folclórica. O sea, hay una contradicción, ¿no? Al margen de que esto vaya boca al fracaso, mientras tanto, habrá al menos una generación que se nutra y se beneficie de defender estos principios sin que sean los propios psicólogos. ¿Por qué? Porque la academia es reacia a todo lo que signifique el conductismo, es reacia a todo lo que signifique análisis de la conducta. Yo voy a podría comentar muchos ejemplos, pero uno muy reciente. En
invitaron los estudiantes de la promoción de la pandemia del 2020, que no pudieron hacer acto de graduación, pues me invitaron a dar la charla de clausura. Y por una vez no voy a ser tan clara como suelo ser y no voy a decir quién fue la persona que después de mi charla, en una charla, en un acto de graduación en la que yo estoy haciendo una defensa de reivindiquemos los principios del análisis de la conducta, estudiantes, que es vuestro futuro, nos los están robando desde otras profesiones. Tenemos que decir que esto es psicología, no es economía, no son juristas. La ciencia de la conducta es psicología, no es otra cosa. Uno de los integrantes de la mesa vino diciendo que lo que dice, como siempre, la doctora Frosian o la profesora Frosian, pues son sus manías y sus tonterías y que realmente el ser humano es más complejo y que las cosas parten de dentro. Pues cuando en un acto en el que se hace una reivindicación de la ciencia de la conducta, un acto académico, para animar a la academia por una parte y a los estudiantes por otra, que no le roben el terreno, uno de los representantes de esta academia va en contra de lo que dice la conferenciante invitada, pues entenderás que lo que yo creo es un futuro muy negativo del éxito de que desde las facultades, desde la institución, se empiece a explicar una psicología científica. Creo que es imposible. Sí, y además la revista científica cuesta pasar el filtro si el artículo pues tiene una esfera conductual, ¿no? Totalmente. Y al final pues eso está ahí, ¿no? Te solicitan que hagas intervenciones más ligadas al marketing, ¿no? Y pues eso está ahí, ¿no? Así es. Pero bueno, intentaremos, como yo tengo aquí algún trabajo relacionado con Sartre y Skinner, donde pues Sartre decía que alguien condicionado puede trascender su condicionamiento, ¿no? Skinner, de que la conducta está determinada bajo las condiciones ambientales. Y para mí la conciliación la hace David Hume, que dice que la libertad se experimenta cuando las circunstancias nos permiten hacer lo que queremos. ¿En qué medida, tanto la reflexión que has planteado, que es brillante, ¿no? Cómo conociendo esas variables que controlan nuestra conducta, podemos liberarnos y podemos conciliar pues, esos dos mundos? Pero, o sea, es que me parece clarísimo. Yo creo que creernos libres, porque no sabemos de dónde viene nuestra conducta, que surge de manera espontánea, es esta falsa sensación de libertad. O sea, por mucho que consideremos que las cosas vienen de donde sea, las cosas no vienen así. O sea, el ambiente controla nuestra conducta, nos guste o no nos guste. Pero eso no es malo. O sea, para mí, y es que es una evidencia meridiana, el saber que si determinadas variables son las responsables de tu comportamiento y tienes acceso al control de dichas variables, estás siendo libre, libre al 100%. O sea, si al revés piensas que estás predestinado o genéticamente o por fuerzas sobrenaturales o que el libre albedrío, ¿no? Que es una causa absolutamente azarosa, aleatoria, eso no es libertad. Libertad es control. Es saber qué es lo que está pasando, saber cómo controlarlo cuando se da la oportunidad, y eso sí te permite ser libre. O sea, el conocimiento, no el desconocimiento, no la ignorancia. Entonces yo metería todo en o sea, una serie de conceptos que yo creo que van a la par. Conocimiento frente a ignorancia, control frente a libre albedrío, responsabilidad y manejo de contingencias frente a explicaciones internas, ¿no? O sea, con base en variables que además son concluidas de lo que hacemos, ¿no? Es que para mí no hay, o sea, me cuesta entenderlo si alguien leyese. El problema que yo le veo sobre todo a Skinner en particular y al conductismo en general es esa reacción condicionada pavloviana de animadversión, de rechazo, sin darte la oportunidad, pero lee. Mira, yo estoy segura que el 90% de mis compañeros de facultad que critican a Skinner no han leído ni una sola obra de Skinner. ¿Pero
pongo la mano en el fuego, ¿eh? Porque cada vez que discutes dices, no, pero es que no sé quién dice, te dice, vale, pero ahora lee la obra, lee la conducta de los organismos, te vas a quedar fascinado, léela, y luego la criticamos, que tiene muchos problemas, indudablemente, que tiene casi 100 años, más allá de la libertad y la dignidad, tiene medio siglo, ciencia y conducta humana, otro tanto, pero léela, o sea, Claro. estamos en la academia, y yo no estoy de acuerdo. O sea, vamos, no estoy de acuerdo. Creo que la universidad no tiene que generar escépticos, tiene que generar críticos. Un escéptico no es necesariamente una persona con espíritu crítico. Un escéptico adopta esa posición de todo lo dudo, ¿vale? Pero da un paso más allá. Conoce para luego tomar una decisión. El crítico, o sea, la universidad como un sitio de conocimiento crítico me parece fundamental. Yo estoy en contra de la universidad como una fábrica de profesionales. Y creo que cada vez vamos más a eso, a gente que resuelve problemas, aun encima desde la perspectiva al menos que en la Facultad de Psicología se utiliza, que es de pena. El espíritu crítico, crítico frente a todo, lee. No solo escuches programas de las redes sociales. No hay más allá. Esto es lo que tendría que ser la universidad. Esto. Pero si ni los propios profesores leen lo que critican, ¿cómo le vas a pedir a los estudiantes que tengan espíritu crítico o que lean? No puedes, en conciencia.